Informe Morrocotudo ha estado aquí en el sur del Algarve, en Almansil, que depende del Loulé, donde está concentrado el Real Betis Balompié durante 10 días haciendo una primera etapa de la pretemporada al conjunto verde y blanco. Un lugar muy tranquilo, rodeado de verde, con campos de golf, campo de fútbol y un hotel de concentración donde el Betis ha encontrado lo que buscaba, la tranquilidad. Informe Morrocotudo quiere enseñarles secretos del lugar donde el Betis está realizando esta primera parada de pretemporada. Un Betis que está en esta pequeña población del Algarve, del municipio de Loulé, a 13 kilómetros de Faro, que tiene playas muy cercanas, como Vales do Lobo o Quinta do Lago. Triángulo Dorado le llaman a este lugar en el que se encuentra el Real Betis Balompié, un parque natural donde el conjunto verde y blanco ha encontrado lo que busca para este principio de pretemporada. Un lugar muy tranquilo, unas muy buenas instalaciones, un hotel donde ahora mismo no hay muchos clientes, principalmente gente que busca estar aislado del mundanal ruido, con campos de golf, con lugares para ir en bicicleta. Y ahí está el Real Betis Balompié en esta primera parada, en este primer lugar de pretemporada. Un Betis que va a tener 3 stages. Este primero aquí en Portugal, 10 días, segundo en el Reino Unido y tercero en Marbella. 33 jugadores que están trabajando con Manuel Pellegrini. Los últimos en aparecer son los internacionales, entre ellos el refuerzo del Atlético de Madrid, Rodrigo Riquelme, con Isco y con Giovanni Lo Celso. Un hotel en el que, por ejemplo, hay muchas salas donde el equipo almuerza, donde suele haber charlas. Manuel Pellegrini no es un técnico muy habituado a tener muchas charlas continuas. Sí ha habido algunas sesiones de vídeo, algunas charlas en las amplias zonas que tiene este hotel y donde el equipo tiene 2 sesiones de trabajo. Por la mañana 9:30 y por la tarde a partir de las 6:30. Una primera parte donde el Betis ha trabajado mucho el aspecto físico, donde ha metido sobre todo, donde ha querido llenar de gasolina las piernas de los jugadores. Y ahora ya se trabaja muchísimo con balón. Y es que el libreto de Manuel Pellegrini es que el equipo sea protagonista con el balón. Tuvo matices la pasada temporada debido a los jugadores que tenía, un Betis mucho más vertical, sobre todo con las bandas y principalmente después de la aparición de Antony. Ya hay 3 refuerzos del Real Betis Balompié trabajando con el equipo. Está Valles, el portero procedente de la Unión Deportiva Las Palmas. Está Rodrigo Riquelme, el extremo que viene a sustituir en principio, a ocupar el lugar de Jesús Rodríguez, que se ha marchado al Como, un jugador que llega con buena edad, que tuvo su mejor temporada en el Girona, que en su primera etapa en el Atlético de Madrid con el Cholo Simeone, en su primera temporada después de recuperarlo del Girona, tuvo muchísima participación, un jugador que le va a dar piernas, muy trabajador, no tan encarador como Jesús, pero que espera el Real Betis Balompié, la dirección deportiva, que dé un muy buen rendimiento. Álvaro Valles, en principio debe ser el portero titular, va a estar peleando con Adrián. Debe llegar también, o el que quiere el Betis que llegue es Pau López, que está intentando salir del conjunto del Toluca mexicano y quedarse también trabajando con Adrián. Está Nathan, que ya es conocido por la afición del Real Betis Balompié y que el conjunto liverpolitano ha pagado 9 millones de euros al Nápoles. En esta concentración, por ejemplo, el Betis espera que con tranquilidad, con mucho trabajo, recuperar la mejor versión de Giovanni Lo Celso, un jugador que debe ser muy importante para el conjunto verde y blanco, para ver sin lesiones si es capaz de casar, de unir bien con Isco, que es el gran líder de este equipo. Pero para mí es fundamental recuperar la mejor versión de Giovanni Lo Celso. El trayecto que hay entre el hotel y el campo es un trayecto mínimo, pero que hay gente que hace en bicicletas. Hay muchísimos jugadores que van en bicicleta. Por ejemplo, ahí se paran para firmar los autógrafos, como hizo el Cucho Hernández o Giovanni Lo Celso. Hay béticos de esta zona que están por aquí, o Nayamonte, que van para ver los entrenamientos y en busca del autógrafo, y hay otros que van en autocar, en el autobús oficial del Real Betis Balompié. En el campo de entrenamiento, que es un campo que depende del hotel, un campo donde, por ejemplo, han estado selecciones como la de Portugal, la de Alemania, o por ejemplo clubes, ¿no? Aquí, en este lugar
del Algarve han venido muchos clubes alemanes, el Bayern Múnich, el todopoderoso Bayern Múnich, también el Borussia Dortmund, el Stuttgart, el Colonia y equipos también como el Ajax, el Everton, el Celtic o los grandes del fútbol portugués como el Benfica, el Sporting de Portugal o el Braga. Es un lugar en el que hace 20 años, debido al buen clima, a la tranquilidad, está rodeado de vegetación, los clubes buscan eso, tranquilidad para trabajar en estos momentos importantes, o por ejemplo clubes alemanes, porque la Bundesliga suele parar. El hotel tiene todas las comodidades, tiene gimnasio, tiene un montón de salas y sobre todo los jugadores en las horas muertas que tiene juegan mucho, me comentan, al ping-pong. Después del almuerzo y de la cena, la merienda es optativa y también hay jugadores que llegan mucho antes al entrenamiento, que llegan media hora antes al entrenamiento para hacer un trabajo específico en un gimnasio que hay en una carpa y también, lógicamente, para el trabajo con los fisioterapeutas. ¿Qué queda en este verano antes de que comience la temporada o antes de que arranque el día o se termine este mercado de fichajes el día 1? El Betis va a realizar muchísimos movimientos, ya con los 3 fichajes que ya tiene. El cuarto que va a llegar es Junior Firpo, está todo cerrado a falta solo de la confirmación. El portero, que debe ser Pau López, y a partir de ahí un central más. Hay jugadores que suena como Gilardi, que gusta mucho del Verona, ha aparecido también con fuerza el nombre del central del Mallorca, Copete. Lo más importante, el doble pivote, ¿no? El 8 y el 6, que quiere Manuel Pellegrini, el sustituto de Johnny Cardoso, y un jugador que le dé pausa y fútbol al Real Betis Balompié. En Informe Morrocotudo hemos hablado de Mandrágora, hemos hablado también de Ceballos, y hay muchos jugadores que están sonando. El último, por ejemplo, es de Seosa, el jugador de Monterrey mexicano, que podría el Real Betis firmar por unos 14 millones de euros y que se habla que el conjunto verde y blanco está interesado por este 8 de Monterrey. El extremo, el gran sueño del Real Betis Balompié, es Antony. Este sí sería un fichaje top, que ya está trabajando con el Manchester United, que el Betis ya ha dejado claro lo que quiere para traer y lo que podría pagar al Manchester United. Y el 9 que venga, porque va a salir Borja Iglesias, pendiente de Bakambu. Ese 9 hay jugadores de perfil joven como Mateo Joseph, que hemos venido informando que gusta y mucho, el del Leeds United, pero el mercado del 9 se va a mover sobre todo en el mes de agosto. De los canteranos, de los 13 canteranos que hay en este stage de pretemporada aquí en Portugal, hay jugadores del que se espere mucho. Pablo García, la gran esperanza ahora mismo de la cantera del Real Betis Balompié. Ha llegado con mucha fuerza, con muchas ganas, ha realizado un europeo extraordinario con España y es un jugador que debe llamar a la puerta con fuerza del primer equipo. Un jugador que está con muchísimas ganas, con muchísima ilusión y que me comentan que ha llegado con mucha fuerza a esta pretemporada. Centrocampista, a mí me gusta mucho Ismael Barea, por cierto, que ha sido su cumpleaños y fue felicitado por el resto de compañeros. Ismael Barea es un 6, en la cantera le llaman Busquets, es un jugador de buena calidad técnica y que veremos si gusta a Pellegrini ahora mismo. También Maguli, el jugador del filial, un jugador más un 8, aunque también puede jugar como 6, y a mí me gusta Rodrigo Marina, el 9, el delantero del filial, o por ejemplo el hijo de Morante de la Puebla. Morante, que ha estado muy bien en el equipo juvenil del Real Betis Balompié. Son curiosidades, historias de este primer stage de pretemporada aquí en Portugal, en el sur del Algarve. Primer triangular ante el Unión Leiria y el Farense, partidos de 45 minutos, donde veremos si ya, por ejemplo, los internacionales van a tener minutos, va a debutar seguro Álvaro Valles y veremos si también Rodrigo Riquelme tiene sus primeros minutos con la camiseta del Real Betis Balompié. Vuelven el domingo por la noche a Sevilla, para después en el Reino Unido, en Inglaterra, donde ya estará Junior Firpo y donde veremos si puede empezar a tener Pellegrini lo que quiere, el sustituto de Johnny Cardoso en un mercado en el que va a haber muchos movimientos entre entradas y salidas. Yo preveo unos 20 movimientos, lo normal es que el Betis tenga entre 8 y 9 refuerzos y veremos, porque para mí el Betis necesita centrocampistas de nivel,
que suban el nivel si de verdad quiere pelear por la Liga de Campeones y ver también qué pasa con el futuro de Manuel Pellegrini. Le queda un año de contrato, el diálogo existe. Pellegrini quiere firmar un año más al menos en el Real Betis Balompié. Un Pellegrini que está de momento trabajando, tranquilo, pero que su futuro lógicamente es un tema encima de la mesa. Informe morrocotudo en el Algarve, en la localidad de Almansil, con la pretemporada del Real Betis Balompié para esta temporada, con objetivos en Europa y objetivos importantes también en la Liga. Todo va a depender del equipo que le quede al Real Betis Balompié cuando se cierre el mercado el día 1 de septiembre.